¿Cómo estás, Pato? Gracias Bien, por bien. venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias por llegarte, por en la mañana, arrancar así en tele. Sabemos que no es fácil, pero bueno, para nosotros es importante. Bueno, espero no defraudar. No, claro que no. Bueno, te hemos visto mucho en este tiempo y con este gran trabajo que has hecho sobre el Mundial. El Mundial terminó, pero bueno, en vos sigue siendo algo Sí. fuerte y se sigue trabajando en relación a la obra. Sí, la obra ahora está digamos, la parte de postproducción que sería y que va a ir a terminar, se va a cerrar todo esto con una exposición en el Carafa el 11 de octubre. O sea que ahora me queda bastante trabajo, para ser sincero. Si bien se cubrió un 80% más o menos de la superficie, siempre me gusta editar. Por lo general los trabajos míos tienen como 2 o 3 etapas así. La primera es un poco la concepción, la composición, la ejecución y después un poco el ajuste que se le hace a veces. Más en este caso, que es una obra media en serie, que se dialogan entre sí mismas y uno las va ejecutando por separado, o sea que a medida que se van juntando empieza a aparecer esta necesidad o posibilidades de mejorarlas, de unirlas, de atarlas. Es muy interesante, la verdad. ¿Cuánto has pintado? ¿Cómo se mide eso? ¿En cantidad de cuadros? Yo voy por metros? metro, yo voy por metro. ¿Cuántos metros llevas ya? No, Son no, muchos. pero hago un chiste. Casualmente anoche estábamos reunidos viendo, porque las paredes del Carafa son enormes. La verdad es algo que se me escapó. Bueno, no es que se me escapó, no sabía dónde iba a ir a parar, pero tienen 18 metros por 18 metros por 10 metros, o sea que si vamos en metros no llega. Entonces lo que se ha ido programando conjuntamente con el montaje de Carafa es ocupar la pared final que hay, entonces ahí ya vamos 10 metros. Claro. Y como que dejar casi vacío hasta ahora, hasta donde estamos, eso se va a ir viendo a medida que estemos más cerca. Como que dejar todas las otras paredes vacías y cuando el público entre, básicamente a esta sala, va a haber como una oscuridad, como un túnel y llegás allá y te encontrás con todo el Mundial casi de golpe, como un ruido así. Claro, un impacto Un visual impacto, fuerte. exacto. Qué lindo. Hasta ahora estamos ahí. Yo le estoy agregando, casualmente mañana me llega la tela, que hace tiempo ya que la estoy esperando, una estela de 2 metros por 3 metros y la otra de 1 metro por 6 metros, así que en esos metros faltan como unos 10 metros más. En esto de pintar el Mundial, ¿qué fue lo que más te apasionó a vos? ¿Pintar los goles, pintar los festejos, la hinchada, el resultado de cada partido? Porque era una obra que tenía todo Sí. esto también predeterminado en algún punto. Sí, tuve que ir tomando determinaciones y decisiones partido por partido casi. Y en un partido que van en relación, más o menos, todo el mundo, creo que tenemos ya una idea cómo son paneles pequeños así divididos. Si en un partido hay 5 goles está muy difícil concentrarlos todos, así que me iba a ir siempre como jugando con esta idea a ver cuánta información se le podría poner a esto. Y a pesar de que yo pensé que era grande, en realidad se puede hacer 3 veces más grande. Qué gordo. Que es impactante el Sí, tamaño y la sí, cantidad de obras. Son 5 metros 80 por 1 metro 80, más o menos por ahí vamos. 5 metros 60 por 1 80. Ese es el grupo del fixture, más después la final que tiene 1 metro por 6 metros. Y en todo esto siempre, al menos lo que me iba pasando en la medida que voy trabajando, siempre hay muchas, van llegando, digamos, progresando hacia las finales, empieza como a ser más emotivos los partidos, entonces a veces uno tiene muchas más ganas de empezar a incorporar, qué sé yo, expresiones tanto del técnico. Yo me manejo siempre conceptualmente sobre este particular motivo que tengo sobre el deporte, dejo siempre el público de lado. No me gusta ser tan literal. Claro. Me gusta un poco jugar con esto fuera del contexto, fuera de la perspectiva escenográfica. Claro. Que por lo general
forma parte del folclore del fútbol. Yo me concentro más que todo en la información. Que habría mucho. Soy un si periodista. Claro. Vos sos un periodista con pincel. más o menos, es una crónica, es un diario. Claro. La idea nace de ese lado. La idea nace de que esto tendría que ser un documento. Yo a veces pienso, casualmente anoche, mientras hablaba, me vino esta idea. Y no es porque sea mi trabajo, pero yo digo, son trabajos que tendrían que ir a una bienal. Si hay algo interesante para un artista o para un espectador de arte, yo le recomiendo a todo el mundo, cuando pueda ir a ver una bienal, que vaya a ver una bienal. Entonces ahí cada país lleva lo mejor que tiene una posibilidad única, es como un solo golpe, es noquear o te noquean, y creo que sería una obra para eso, por ser argentino, básicamente. Claro. Pato, esto de esta obra, pero tiene un camino anterior a vos. En un momento te fuiste de Río Tercero. ¿Cómo fue esa decisión? Y te dedicaste a pintar sobre muchos deportes, en realidad. Sí, yo me fui de Río Tercero, pero ya me fui con otra idea. En realidad, cuando uno sale de las escuelas de arte, a veces sale como bombardeado de tantas técnicas que uno va aprendiendo. ¿Vos hiciste dónde tu trayecto? En Córdoba. En Córdoba, en la Nacional. No, en la provincial. Hice un pedacito de la Nacional, la parte de historia, pero en realidad estudié, me formé en la provincial. Y bueno, las escuelas de arte tienen esto, es como un ejercicio de varios deportes, por así un poco de grabado. Es como una iniciación. Sí, a veces sí, es la verdad que te permite experimentar sobre distintas técnicas. Y bueno, y en la mayoría, en el caso mío, por ejemplo, yo entré sin una formación, sin un objetivo. Hay gente que ya va muy preparada, hay gente que de chico está metido en el arte, que sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Yo no, en realidad me fueron guiando, las mismas experiencias te van bombardeando y te cuestionas cosas y empezás a ver, qué sé yo, la historia del arte siempre te enriquece. Y decía, oh, mirá el expresionismo, yo también, y mirá esto, y yo también. Te ibas ahí contagiando. Te vas un poco de todo. Sí, recorres varios caminos hasta que elegís uno. Que no lo elegí en la escuela, al menos yo no lo elegí en la escuela. Pero sí la escuela me dio mucha... Me permitió eso, jugar libremente. Y en la medida que te ven, me imagino que es un poco lo que haría un profesor, en la medida que te ven, que te vas enfocando hacia un lado, lo puedes guiar. Claro. Y cuando te fuiste, ¿fuiste a buscar un poco perfeccionarte en esto que habías elegido, que habías descubierto, o fue más por algo profesional? No, me fui un poco por accidente, me fui en la época de las Malvinas, me molestó muchísimo, pero si bien podría ser una excusa, no es por una cuestión política, pero sí me molestó, sinceramente me molestó mucho que tuvieran que salir en un momento difícil y de golpe empezás a sentir gente que estaba a favor de esta invasión cuando teníamos un gobierno que estaba en contra de la sociedad. Claro. A veces uno toma conciencia social. Yo tomé más conciencia social afuera del país que dentro del país. Claro, sí, necesitabas irte en ese Cuando momento. Salí, claro, bueno, siempre te cuento la misma anécdota. Salí de acá, íbamos ganando 3-1, cuando llegué allá íbamos perdiendo como 5-0. Porque la información era totalmente diferente. Totalmente distinta. Qué fuerte. Fue como un exilio para vos, digamos, para vos mismo. Sí, bueno, basta. Aparte llegué a San Francisco, que es una ciudad preciosa en California. Y me fui con mucha idea de la modernidad, porque uno en las escuelas de arte se hace rebelde. En general todas las escuelas están para eso. Si una escuela no te hace rebelde, yo creo que leer. Claro. Entonces salís como diciendo, wow, yo la clase toda, yo soy moderno, quiero ver el mundo. Y llegás allá y bueno, yo me defraudé muchísimo. Lo que yo pensé que era moderno, para mí era comercial allá. Entonces, wow, yo que pensé que era el rebelde sin causa, no, recontra encausado. Y a partir de eso empezaste, bueno, como otras realidades te permiten cuestionarte a otras cosas. Entonces me fui como depurando, me fui metiendo, me fui analizando, me metí en el dibujo, que era algo que las escuelas fallan. Las escuelas enseñan muy mal a dibujar, no enseñan casi a dibujar. Y que me disculpen porque probablemente ahora sí, no sé. Pero entonces, qué sé yo, bueno, es una experiencia ya más libre.
aparte salir de la escuela es muy difícil para un artista. Sí, La escuela protege mucho al alumno, le protege la obra, le enseña cosas. Cuando vos salís, en el caso mío, por ejemplo, que yo no solo salí de la escuela, salí del país, claro, llegás a Estados juntos, Unidos, que en Estados Unidos el arte está por todos lados, todo el mundo se cree artista, hay una confusión sobre lo que es ser artista. A mí me llevó muchísimo tiempo, yo decidí ser artista a los 30 años más o menos. Digo, quiero ser artista, ¿qué es lo que hago? Yo soy un trabajador del arte, básicamente, como decía alguien. En el caso mío, yo soy sincero, artista que lo digan los otros, yo hago lo que hago. Claro. Y deseo lo mejor de mi trabajo, le doy lo mejor que puedo a mi trabajo, y después están los demás que digan si sos artista o no. No me cambia a mí, hoy por hoy. Qué fuerte. No me cambia que yo sea que yo diga que soy un artista, no. Aunque tengo cierta fuerte convicción que lo soy. Claro, pero... En cuanto a la convicción del trabajo, el por qué lo hago, qué sentido tiene. Bueno, espero estar sumando en todo esto, la verdad. Y te quedaste muchos años además afuera, o sea, una gran experiencia de vivir fuera del país. Sí, también. estudié, gané una beca, estudié en Nueva York, eso sí que fue una inmersión en un estado interesantísimo, no lo conocía. Qué hermoso. No sabía lo que era estudiar en otro país, donde hay otro idioma, otras técnicas. Aparte, bueno, yo tuve, por un lado, la suerte de haber ingresado en la escuela que se llama The New York Academy of Art. Y la única obsesión que tenía era enseñar arte académico, ¿no? Mi primer clase fue en una morgue. ¿Qué fue? Dice, me había inscrito en una clase de dibujo, dibujo en movimiento, digo, wow, que es lo que yo siempre busqué. Hace rato que yo busco, me encantaría hacer dibujos animados, que los hago. Eso siempre te había un poco la idea de contar el movimiento. Claro. Entonces me anoto en la primera clase, qué sé yo, me dice, en la morgue, digo, qué raro. Ay, no, quería un dibujo. Eso, por no, favor. tremendo. Llego allá y mirá dónde sacaban los cadáveres los sacaban de la cárcel. Un tipo, ¿viste cuando uno ve las pinturas de Velázquez o de Rembrandt, qué sé yo, un cuerpo ahí, el otro? Y bueno, ahí estábamos todos sentados arriba con un lapicito. Y ahí cortaban, decía, este es el músculo que va de acá hasta acá. No sabías si te habías equivocado y estabas en la facultad de medicina. Yo pensé que se equivocaron de clase. Cuando volví, inclusive me quise cambiar. Bueno, a partir de todo este diálogo entre la conducción de la escuela, en un momento me llama el director y me dice, mira, nosotros estamos por hacer este programa, estamos seleccionando 15 estudiantes que digamos, se sometan, porque era realmente un tratamiento, así había que someterse, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y queremos, me invitaron, digamos, me seleccionaron, me dice, tráigame su carpeta, le digo, mire, la carpeta mía, yo cuando veía lo que esta escuela enseñaba, que era realmente muy, muy académica, digo, mire, si yo le traigo la carpeta, usted me va a claro. Me dice, no, tráigamela porque ya los profesores me han hablado, queremos ver lo que usted hace. Le digo, mire, bueno. Y yo estaba bastante involucrado, al menos yo, motivado en casi como una denuncia social. Yo tuve un shock muy grande en Nueva York. Yo nunca había visto, porque uno se forma por película, nunca había visto los pobres en la calle, la gente durmiendo en los subtes, y lo ves ahí, crudamente. Todo el tiempo. Entonces yo me dediqué a dibujar todo esto, era como una denuncia social, o al menos... Aparte, siempre digo, son los mejores modelos porque se duermen, no se mueven. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando le traje todos estos dibujos que yo venía haciendo, y me dice, ¿vio que usted trabaja con la figura humana? ¿Vio que a usted le interesa todo esto? Pero era una escuela muy formal, muy, digamos, más vale republicana que democrática. Así que me aceptaron, me tomaron y ahí quedé en esta inversión. Y yo entraba a las 9 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde las clases eran pagas. Y como yo empecé a estar trabajando ahí adentro, y yo entraba a las 9 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. No. Y a eso lo hice como por 1 año y medio, 2. Qué locura. Para mí yo era un monje, yo fui el hombre más feliz de mi vida. Qué lindo, qué lindas etapas. Bueno, teníamos poses que esto no existe. A mí no era mi estilo, pero es así. Por ejemplo, la modelo posaba 3 meses
todos los días la misma pose. La misma pose. 4 horas. Ay, no, no, no. En 3 meses hacías un solo dibujo. A mí, obviamente, no era yo que buscaba. Vos querías el movimiento, claro. Uy, uy. Pero fue ¿cómo- una experiencia cómo te enseñó? súper Claro. interesante. Qué Súper hermoso. interesante. Bueno, y en Río Tercero, cuando llegaste, cuando te revisaste, empezó esto de las alegorías al deporte también. Sí, Fue a ahora de trabajar vuelta- ahora otros ya- materiales. Sí, esta parte que te estoy contando es una etapa mucho más anterior. Sí. Pero Yo ya volví a Argentina, volví en los 90, por allá, me parece. Después la democracia, en el 87. Por ahí. Y yo siempre vengo con una ideita de, bueno, voy a empezar a sembrar. La idea mía era hacer una espiral. Entonces vine y yo dibujé Río Tercero, pintaba en la calle. Siempre me gusta exponerme, no sé, soy medio raro en ese sentido, pero que no me gusta que el artista se esconda. En realidad Claro. no es que no me gusta, digo, si yo Sí. ese es el tema que a mí me interesa, Sí, lo hago, sí. no tengo Claro, por qué... ¿por qué tener que hacerlo dentro de un taller siempre? No soy un intelectual, en pocas palabras, ¿viste? Hay gente que se nutre a través de todo esto. Yo los decido, me lleva mucho tiempo decidir lo que voy a hacer. Y yo creo que a partir de ahí lo demás ya es trabajo. Claro. A veces... Y ahí lo podés hacer con gente, con público o en la calle. Sí, yo pinté acá, me pinté todo Córdoba. Y la idea mía era seguir así, irme a Buenos Aires, que desgraciadamente no lo hice, porque cada vez que voy a Buenos Aires me parece que es una ciudad preciosa. Y gané un primer premio, ya la situación estaba muy fea. Y con eso me compré el pasaje y me volví a Estados Unidos. Y al otro día de haber llegado ya estaba pintando en la calle en Nueva York. Qué lindo. Sé que tuve todo ese periodo de paisajista, por así Claro. decirlo. Y en paralelo siempre tuve una atracción por el boxeo. Entonces yo muy íntimamente dibujaba las peleas de boxeo. Empezaba la pelea, yo me quedaba, era mi día libre, me encantaba. Estiraba la tela, dividía los 12 rounds y esperaba la pelea y ahí no entraba nadie en mi casa, yo me la miraba y iba pintando round por round. Qué locura. Así empecé, yo creo que inclusive era una de las cosas más, una de las actuaciones más modernas que tengo dentro del arte. Era todavía me gusta ese desafío, que el artista se exponga, al menos en el deporte, siempre dije, soy un espectador activo. Claro, del deporte y lo vas retractando. Exacto. ¿Cuánta historia para contar? No nos alcanza a despertar para esto. Ya me están echando, No, bueno, no, yo no, les no, agradezco pero mucho no. la invitación. No, pero realmente, digo, esto de las alegorías sería para otro capítulo porque también vemos bueno. la ciudad cambiada desde tu llegada. Sí, Está la posibilidad de ver todo eso que antes no estaba y es arte que se ve en la calle, son muy lindas, son muy originales también. ¿Y hay muchas por hacer o no? Sí. Vamos a ver varias más. Yo creo que esto tendría que empezar a ser como un recorrido turístico. Sí. Son emblemáticos, es una realidad. Los deportistas que tenemos son... Tuve casualmente ahora en el que se inauguró el Museo del Deportista en Córdoba. Sí, que también tenés una obra ahí. Tengo una obra allá adentro. Y me volví choqueado, porque cuando vas caminando allá adentro te das cuenta que 20% de Río Tercero. Qué impresionante, claro. Está la Rocío, está Oscar Galíndez, está el Pechito, está Prignoni, está la chica Berrino. Sí, están todos ahí. Yo decía, todo eso es Río Tercero. Sí. Y bueno, es parte. Hay mucho por hacer. Sí.